Despierta España, que no te engañen. ¿Qué le deben Zapatero y Sánchez a Maduro? La posición que mantiene el gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE en su conjunto sobre la dictadura venezolana resulta incomprensible para cualquier demócrata, se mire por donde se mire. Que los comunistas de Podemos o Sumar aplaudan y admiren el régimen de Maduro no tiene nada de extraño, puesto que es su modelo a seguir. Comunismo y democracia son incompatibles. Los Pablo Iglesias, Errejones, Yolandas y monederos de turno son fervientes seguidores y militantes del chavismo, de modo que es lógico que se pongan de perfil o directamente apoyen las tropelías y abusos de semejante tiranía. Pero que lo haga el PSOE, que en teoría debería representar el centro-izquierda de este país, resulta, cuando menos, anómalo. Bien es cierto que el Partido Socialista que Sánchez lidera hoy con puño de hierro, poco o nada tiene ya que ver con el perfil socialdemócrata que en su día estrenó Felipe González. Y también cabe recordar que fue Zapatero quien rompió con ese particular molde, fruto de la transición, para echarse al monte, optando por la deriva populista y radical que actualmente exhibe con orgullo el Partido Socialista. Sin embargo, pese a todo, sigue llamando la atención que los socialistas se nieguen a reconocer a Edmundo González como único y legítimo presidente de Venezuela, tras el clamoroso fraude electoral que protagonizó Maduro el pasado mes de julio. Sobre todo cuando ya no hay dudas al respecto y la mayoría de democracias han condenado de forma firme el golpe asestado por el chavismo. Y si esto ya es grave per se, aún menos se entiende que el gobierno de Sánchez haya permitido en suelo patrio, como es el caso de la Embajada de España en Caracas, la extorsión sufrida por Edmundo a manos de dos gerifaltes bolivarianos. No tiene sentido. No tiene ningún sentido, al menos desde el punto de vista racional, moral, ni siquiera desde el punto de vista político. ¿Qué gana el PSOE ayudando a Maduro cuando es evidente a ojos de todos que se trata de un sátrapa y de un criminal? No hay ni una sola razón sólida que pueda justificar mínimamente la posición que mantienen los socialistas sobre Venezuela. Veamos. ¿Cómo se explica que el PSOE no haya reconocido aún a Edmundo González como presidente de Venezuela? Maduro inhabilitó a María Corina Machado como candidata a la oposición, pese a resultar elegida en unas primarias con el 92% de los votos. Maduro persiguió, secuestró, detuvo y encarceló incansablemente a activistas de la oposición y a miembros de la campaña de María Corina Machado y Edmundo González durante los meses previos a las elecciones. Maduro negó la entrada a Venezuela de observadores internacionales para supervisar las elecciones presidenciales del 28 de julio. Maduro se ha negado a mostrar las actas oficiales del recuento, cosa que sí ha hecho la oposición con la entrega y publicación del 80% de las copias de dichas actas, cuyo resultado otorga una victoria aplastante, indudable, de Edmundo en las urnas. Y desde entonces, desde las elecciones de julio, Maduro ha lanzado una brutal represión contra el pueblo con cientos de detenidos y desaparecidos. Aquí no caben medias tintas. O se está con la democracia o se está con la dictadura. Y tanto el Congreso como el Senado de España, y ahora también el Parlamento Europeo, han reconocido a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Pero no así el PSOE. ¿Por qué? ¿Cómo es posible, además, que la dictadura chavista haya logrado coaccionar a Edmundo cuando estaba refugiado en la Embajada de España?
Edmundo González estaba en busca y captura. El régimen había emitido una orden de arresto contra González acusándolo de conspiración y otros delitos muy graves tras ganar las elecciones del pasado mes de julio. Inicialmente buscó refugio en la embajada holandesa, pero casi un mes después decidió salir de Venezuela porque el régimen, sencilla y llanamente, iba a por él. Si se quedaba, sería encarcelado, sería torturado y posiblemente asesinado, sin contar las amenazas directas a su familia y amigos. Un funcionario de seguridad que trabajaba conmigo me llamó aparte para decirme que había tenido informaciones de los organismos de seguridad que venían por mí y que era lo más prudente era que nos retirara. Y eso fue lo que hice. Edmundo decidió entonces trasladarse a la residencia del embajador español para solicitar asilo político. Y es ahí cuando se produce la extorsión, según relata el propio Edmundo González. Estando en la residencia del embajador de España, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, se presentaron con un documento que tendría que refrendar para permitir mi salida del país. En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias. Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. En esos momentos consideré que podía ser más útil, libre que encerrado. Un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta. O firmaba o se atenía a las consecuencias. Coacción, chantaje, presiones. Mientras estaba en la residencia del embajador español, Edmundo González firmó una carta aceptando la victoria de Maduro y lo hizo en presencia de la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Bolivariana. Dicha firma se logró tras 48 horas muy tensas de amenazas y coacciones por parte de los chavistas, sí, pero en suelo español, en la Embajada de España en Caracas. Y esa es la clave. ¿Qué hacían los hermanos Rodríguez en la embajada? Pues resulta que fue Zapatero el que llamó a Delcy, y ésta acudió, no una, sino hasta 2 veces a la embajada española para verse con Edmundo. Es decir, la embajada española ha sido el escenario de una extorsión. Y eso es inaceptable. Resulta inconcebible y por eso mismo el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, debería dimitir de inmediato, tal y como exige Núñez Feijóo. El embajador en Venezuela ha de ser reemplazado. En segundo lugar, el ministro de Asuntos Exteriores español ha de presentar su dimisión. Y en tercer lugar, el presidente del Gobierno de España ha de dar explicaciones inmediatas y asumir que España no es equidistante entre la civilización y la extorsión y no es equidistante entre la democracia y la dictadura. Mire, yo no sé cuáles son las razones del posicionamiento del Gobierno español. No sé cuáles son las razones del señor Sánchez, ni las razones del expresidente Zapatero. No sé si son razones de carácter político, ideológico o económico, pero sí le digo que si el presidente del gobierno de mi país elige la dictadura y no la democracia, me va a tener enfrente siempre. Álvarez debe dimitir, sí, y no solo por este lamentable episodio, sino porque mintió de forma descarada a todos los españoles, según explica Diosdado Cabello, mano derecha de Maduro. El gobierno de España dijo que ellos no estaban en ninguna negociación con nosotros. De repente el señor se apareció ya en España. ¿Cómo llegó a España? Pues, o sea, para entrar un avión de la Fuerza Aérea Española, lo autoriza el gobierno que está aquí, el gobierno nacional, pues, el gobierno nuestro. ¿Y a qué viene? Viene a buscar un pasajero. ¿Y quién es ese pasajero? Tal persona. ¿Y por qué ese señor se va? Ah, necesita un salvoconducto. Ah, eso no es una negociación. Ellos tratan siempre de mentir y no asumen su rollo. Además, no es la primera vez que Zapatero participa activamente en este tipo de operaciones, donde el régimen de Maduro se quita de en medio a los opositores más incómodos. Atentos, muy atentos a la denuncia que acaba de lanzar Julio Borges contra Zapatero. Borges, exiliado en España, fue una figura clave de la oposición venezolana y afirma que recibió amenazas en 2018
cuando intentaban llegar a un acuerdo para celebrar unas elecciones limpias en Venezuela. Hubo represión, hubo coacción, hubo amenaza de estos tres personajes, Zapatero, Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, que al final Zapatero pasó de ser, en teoría, mediador a ser simplemente un gestor de los intereses de Maduro. Por ejemplo, Jorge Rodríguez llegó a decir en una plenaria: este es un viejo de mierda, al canciller de Chile, delante del canciller, además que era socialista. Por ejemplo, llegó a decir: esos hijos de puta de la Unión Europea más nunca van a volver a Venezuela como observadores internacionales. Y estaba Zapatero, que de alguna manera representaba a España y Europa. Entonces es un juego de una agresividad brutal. Y cuando yo me negué a firmar, fueron 3 días de una enorme presión, donde era: vas a ir preso, vamos a ir contra tu familia. Zapatero particularmente decía: tú no has visto mi peor cara, si ustedes no firman, ustedes van a ver lo que les va a pasar. ¿Por qué? Porque para ellos era fundamental que se lograra ese acuerdo y legitimar a Maduro en el 2018. Son muchas las preguntas y muy pocas las respuestas, como bien advierte Cayetana Álvarez de Toledo. ¿Por qué el gobierno permitió que el presidente electo de Venezuela fuera coaccionado en su embajada? ¿Por qué se permitió entrar a 2 notorios criminales como los hermanos Rodríguez, teniendo Delcy además prohibido pisar suelo europeo? ¿Cómo es posible que se hicieran fotos y grabaciones de esas reuniones? ¿Por qué el gobierno no ha denunciado las coacciones del régimen de Maduro a Edmundo González? ¿Las ha ocultado? ¿Por qué? ¿Qué papel ha jugado Rodríguez Zapatero en toda esta operación? ¿Qué tratos y conversaciones ha mantenido Álvarez en torno al destierro de Edmundo? ¿Y con los hermanos Rodríguez? Sí, son muchas las preguntas, pero hay una especialmente, que destaca por encima de todas. Dado el bochornoso favor que le está prestando el gobierno de España al régimen chavista, ¿qué le deben Zapatero y Pedro Sánchez a Nicolás Maduro? Ojalá, algún día, dentro de no mucho tiempo, los venezolanos recuperen la democracia y la libertad, y su futuro gobierno, en una señal de respeto y cariño hacia el pueblo español, abra los archivos de la dictadura y desvele todos y cada uno de los oscuros secretos que vinculan al chavismo con el socialismo patrio.